Busquen Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Y dice en el versículo 4 en adelante, póngale mucha atención o marquen en su Biblia o en sus libros o en sus tablets, etcétera. Marquen estos versículos para que después los relean en su casa y lo mediten. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4 en adelante dice: y él se fue por el desierto un día de camino. Está hablando del profeta Elías, ¿de acuerdo? Y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol muy grande, muy copioso, que llega a medir hasta como 3 metros de alto, con mucho follaje, que abunda en Israel, dice. Se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó, le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó, diciéndole nuevamente: levántate, come, porque gran camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días, 40 noches, hasta el monte de Dios, monte Horeb o Sinaí. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han matado a cuchillo a tus profetas. Yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal afuera, ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor. Mas el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz, en otra versión, un silbo apacible y delicado, la cual cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en pie a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han matado a cuchillo a tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y le dice el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se encorvaron a Baal, todas las bocas que no lo besaron. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos por lo que vas a hablarnos en esta mañana, por lo que esta prédica, esta palabra, Señor, viene de tu corazón a nuestro corazón. Que tu espíritu hable a nuestro espíritu, y que seamos nosotros edificados en el espíritu del hombre, sujeto y prendido del Espíritu Santo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y la prédica de este día, la enseñanza de este día, se denomina Hoy. Hoy y puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Hoy estamos domingo 7 de mayo, estamos ya en el 5.º mes del año, estamos ya entrando a mediados de este mes. El próximo domingo tenemos lo que se celebra como Día de la Madre, aunque el Día de la Madre me parece que es ingrato y mezquino decir el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque a las madres no se debe celebrar un solo día, no se le debe reconocer o recordar por un solo día, sino todos los días del año, ¿verdad? Pero está bien hecho, ¿no? Y los que más sacan tajadas son las casas comerciales por los regalos, porque hay muchos ingratos que solamente se acuerdan de comprarle un regalo a la madre para el Día de la Madre, pero no en cualquier otro día. Pero bueno,
De todo tomamos una enseñanza, ¿cuándo? Hoy. Hoy 7 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces la prédica se denomina hoy. Y acá nos encontramos con un caso del profeta Elías. Es denominado también como el profeta de fuego. Un profeta que incluso dice la escritura que él no conoció muerte, sino fue arrebatado en carros de fuego. Ahora por ahí salieron algunos locos que hablan de los marcianos y de los platillos voladores, que dicen que fue un platillo volador que lo llevó y que lo sacó. Son tonterías, son pamplinas, ¿verdad? Porque eso no dice la palabra, que vino un platillo volador a llevárselo a otro, a Ganímedes o a Marte o a Plutón. Pero ya es la fantasía, la mente fantasiosa del hombre que comienza a meter ahí cosas raras y cosas locas para trastornar la mente del hombre. Yo recuerdo mucho, quiero hacer un breve paréntesis, mi suegro, que en la presencia de Dios está, él falleció ya, pero falleció conociendo al Señor y buscándolo al Señor. Pero mi suegro, él era muy dado a las cosas esotéricas, era muy dado a las cosas de estudios esotéricos. Y yo no era cristiano en los tiempos que conocí a mi esposa y que lo conocía a él, y muchas veces he dicho que mi suegro era una persona muy entretenida, un hombre muy leído, etcétera, etcétera, con conocimiento de muchas cosas. Había sido artista, era poeta laureado en Huancayo, periodista, de todo. Y le gustaba siempre la ayuda social. Estuvo en el Rotary Club, estuvo en el Club de Leones, estuvo en los Masones, estuvo en los Rosacruces, y estaba en toda sociedad y fraternidad en la cual dijeran, podemos ayudar nosotros, vamos a hacer una ayuda. Y a él le gustaba la ayuda social. Y bueno, él, entre sus lecturas esotéricas, había un libro del cual él estaba fascinado, una obra, porque son 3 tomos, que él estaba fascinado porque era una obra en la cual se llama Arpas Eternas, me acuerdo el nombre, y me hablaba de esa obra, incluso me prestó esos libros y los estuve leyendo algo, y era fascinante la lectura, era fascinante el tema, porque en este libro, Arpas Eternas, decía que el autor había sido un esenio, decía, un estudioso, un maestro de los tiempos de los fariseos, los saduceos, Hilarión Montenegro, me acuerdo que era el nombre, y que narraba el tiempo de Jesús, desde que fue niño hasta que llegó a los 30 años que comienza su ministerio. Y con una serie de cosas, y que metía ahí, que se fue a la India, que se fue por aquí, que se fue por allá, y todas esas cosas. Y era fascinante porque era una lectura en la cual te hablaba de cosas maravillosas, cosas muy hermosas, con finales de cada evento que narraba de Jesús, que era fascinante, ¿verdad? Pero yo no era cristiano, pero en el fondo yo decía, pero ¿y quién me certifica esto que es cierto? ¿Quién no me dice que es la mente de una persona con mucha creatividad y con un pensamiento novelesco? Y como que así ha sido, porque ese tiempo no lo narran las escrituras, porque es un tiempo en el cual Jesús, como dice la palabra, cuando estaba adolescente, crecía en gracia con los hombres y con Dios, y él iba creciendo y estaba bajo sus padres. Pero por ahí se aprovechan siempre las mentes fantasiosas guiadas por el enemigo para trastocar la mente del hombre y hacerlo creer tontería y media, y comienzan a inventar un montón de cosas. Como también salió hace poco el Código Da Vinci y cosas por el estilo, y tratan de mezclar la verdad con la fantasía y la novela. Y nosotros somos tan inocentes y tontos que le creemos. Así como hemos creído por siglos que la Virgen María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Y ningún libro te lo dice. Ni ningún libro, ni siquiera católico, te lo dice. Pero nosotros lo creímos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que el enemigo aprovecha la ignorancia del hombre creyente, entre comillas, para meterle cosas en la cabeza, y uno siempre cree las cosas erradas y no quiere creer las cosas escritas en las escrituras. Cuando nosotros encontramos
este caso del profeta Elías, un tremendo hombre de Dios, un hombre en el cual él fue y confronta al rey de Israel y le dice que va a haber sequía y no volverá a llover hasta que por su boca lo diga. Y hubo una sequía por más de 3 años en toda esa región, ¿de acuerdo? Cuando este hombre va y nuevamente confronta al rey, porque no había cambiado el rey en su actitud, era el esposo de Jezabel, hija de sacerdotes sidonios, y desafía. Elías desafía a los profetas de Baal que estaban con Jezabel, que estaban en el reino de Israel, que estaban insultando y ensuciando esa tierra de Israel, los profetas de Baal y de Acera. Y él los desafía públicamente y se ve la respuesta de Dios sobre los hechos que se van a dar delante de los ojos de todos. Y entonces ahí Elías dice: agarren a los profetas y que ninguno salga de aquí. Y el mismo Elías mató a 450 profetas de Baal, los degolló, ¿de acuerdo? Y después de eso Jezabel lo maldice a Elías, y Elías se siente asustado, intimidado, oprimido, descorazonado. Y ahí es cuando viene este capítulo 19, en el cual Elías cae en una profunda depresión. Elías, el profeta de fuego. Por eso, si tú en algún momento has conocido la depresión, no te sientas que estás mal, porque a veces también tenemos nosotros una presión religiosa, que tú eres creyente y no, que van a decir que si estoy mal, si estoy deprimido, van a decir que me falta fe. No. Elías, nosotros no tenemos ni la punta, no llegamos ni a la punta de los morirse. Se mete bajo un árbol y se quiere abandonar ahí para morirse ahí de la depresión profunda, porque él tenía una sentencia de muerte que la Jezabel le había decretado a causa de que él había matado a los profetas de Baal. Pero nosotros encontramos algo que dice que se echa debajo del enebro, que es el otro, pero viene la presencia del Señor, viene el ángel del Señor y le dice: levántate y come. Cuando uno está pasando depresión, cuando uno está decaído, cuando uno está con su fe en cero o está languideciendo la fe, lo que uno tiene que hacer es 2 cosas. ¿Qué dice? Levántate y come. Ahora, no está diciendo que te comas un pollo a la brasa, que te comas un churrasco, que te comas una chuleta y un bistec, como cierta persona por su cumpleaños le dio a mi perro y lo mandó a la veterinaria. ¿Cómo ha comido este hermanito tan querido y tan amado, que decía mi chochera, y a mi perro le dio una chuleta? Oye, ¿qué has hecho? No, que también para él, para compartir con él. Y después lo veo que está ya no con la chuleta de cerdo, sino lo veo con una carne roja. ¿Y qué has hecho? Le había dado también un filete. Al día siguiente mi perro estaba con una panza que no podía ni caminar, creo, no comió nada, y al subsiguiente lo he tenido con suero 3 días, y he estado enfermo mi perro por intoxicación alimenticia. Y mi perro agarra y ahora lo mira a él y dice: no, contigo para comer nada, para jugar, para lo que sea, pero para comer nada, tú me mandas al hospital. Sino que acá lo que te habla es que tienes que comer y alimentarte ¿de qué? De la palabra. Y ese es el problema de nosotros los creyentes. Cuando estamos mal, estamos decaídos, estamos emproblemados, muchas veces tenemos la tendencia de soltarnos de Dios, de soltar la palabra, porque es natural, mi amado, es natural, porque uno no tiene ganas. Uno se siente tan decaído y uno dice: no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la célula, no tengo ganas de escuchar. ¿Qué me van a decir? Mira mi problema, y no salgo a mi problema, y no tengo ganas, no me siento con ánimo, y uno se comienza a decaer, y se comienza a decaer. Pero acá te dice: levántate, que te pongas de pie, que hagas el esfuerzo de ponerte de pie y de alimentarte. Entonces dice que él miró y había en la cabecera una torta cocida con ascuas y vaso de agua, comió y bebió. Dios te da el alimento en tu necesidad, en tu angustia, en tu problema.
Dios te va a asistir, Dios te va a dar la palabra, y muchas veces viene la palabra acertada, la palabra precisa que necesitas para ese día, para ese momento, para esa situación que estás pasando. Y a veces uno dice, ¿qué sucedió? De repente el pastor sabía de mi problema. ¿Qué sucedió? ¿Qué coincidencia? ¿Qué casualidad? No, es Dios que te está poniendo esa agua y ese pan cocido que tú lo necesitas para ese momento. ¿De acuerdo? Y acá Elías hace lo que tú has hecho en algunas veces. Dice, bebió, comió y se volvió a dormir. Y nos sucede. Estamos con el problema, con la situación. Nos alimentamos de la palabra. Sí, qué buena la palabra. Qué buena la canción esta. Me ha ministrado, ha tocado mi corazón y que todo lo otro. Sí, pero no tengo ganas de nada. Sigo decaído, sigo deprimido y se vuelve a dormir. Pero viene por segunda vez el Señor, viene por segunda vez el ángel del Señor y lo toca diciendo, nuevamente levántate, come, porque gran camino te resta. El Señor ahí lo está instando a que no es que comas ahora, yo no te he dado para que comas ahora y que sigas flat, que sigas durmiendo, sino yo te estoy dando para qué, para que salgas de aquí, que salgas de tu depresión y que camines. Y dice que con lo que él comió y bebió, caminó. Tuvo fuerzas para caminar por 40 días y 40 noches. Más o menos se considera que un día de caminata podría llegar el hombre a 20 kilómetros, un día de caminata. Pero suponiendo que como Elías está deprimido, pongámosle que cada día caminó 10 kilómetros. Quiere decir que caminó por 400 kilómetros, ¿de acuerdo? Casi como de acá hasta llegar a Huacho, una cosa así. Y tuvo las fuerzas para caminar. ¿Hacia dónde? Dice, caminó 40 días hasta el monte de Dios. El Señor lo estaba instando. No es tu lugar el enebro, no es tu lugar estar tirado, durmiendo, esperando la muerte. Es tu lugar que vengas. Vamos a ver a dónde vas. Y el Señor lo guía, y él también, Elías, quiere ir a buscar de la presencia del Señor. Y nosotros necesitamos en el hoy buscar de la presencia del Señor y caminar hasta el monte de Dios. El monte de Dios, o monte Oreb, o monte Sinaí, es el lugar en el cual se consideraba que ahí estaba la presencia de Dios, y sí que lo había, sí lo estaba. Ahí es donde Moisés lo encontró, ahí es donde Moisés recibió también los mandamientos de la ley de Dios. Y caminó hasta el monte de Dios. Caminaste hasta Adulán al día del servicio, ¿de acuerdo? Pero, ojo, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Hemos visto dos cosas. El Señor te sustenta, el Señor te quiere levantar, el Señor nos quiere fortalecer en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento que estamos descorazonados. El Señor te quiere levantar, y muchas veces nosotros nos alimentamos de su palabra, pero seguimos decaídos, deprimidos, seguimos durmiendo, como Elías. Pero otras veces también hacemos algo más. Nos fortalecemos un poco más para tener la fuerza suficiente para ir a buscar de la presencia del Señor. Ya no solamente he comido, he bebido para poder pasar el día, sino que ya estoy bebiendo y comiendo para poder tener la fuerza suficiente para buscar más de Dios. Pero estás en las puertas de la presencia del Señor, estás en las puertas del monte Oreb, y ¿qué es lo que haces? Te metes en la cueva, te refugias y te escondes y buscas el aislamiento. En una cueva no hay nada y buscas estar aislado. Yo le digo porque eso sucede. A mí me ha pasado muchas veces, y nos buscamos estar en una cueva en vez de estar en la puerta buscando la presencia del Señor. Y acá encontramos algo. Ahí dice que pasó la noche, y luego viene el Señor y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Porque no es el lugar del profeta, no es el lugar del siervo, no es el lugar del hijo de Dios, de la hija de Dios, estar esperando la muerte bajo un enebro, bajo la sombra de la vida y del conformismo. Hay personas que yo le conversaba con mi esposa el día de ayer, por referirme a un caso, que hay personas que le rehuyen a la innovación, le rehuyen a levantarse, le rehuyen a hacer algo diferente, porque hay personas que quieren vivir siendo dependientes por los siglos de los siglos, por decirlo así. Hay personas
que puedan tener una iniciativa, una creatividad. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero hay otras personas que no, que se esconden en la cueva esperando que otros lo hagan o que otros le digan, anda para allá, ven para acá, y sí, a la orden, y yo voy para acá y voy para allá. Pero no quieren tomar una decisión, no quieren tener que tomar las decisiones. Y nosotros estamos hechos como Elías, como el hijo Elías, como tú, como Juan, como Pedro, como Rosa, como María. Somos hechos a la imagen del Señor para tomar decisiones en el momento. ¿En qué es el momento que vas a tomar decisiones? En el hoy. Hoy es el día que tienes que tomar decisiones para mañana. Pero ¿qué es lo que dice acá Elías? El profeta de Elías, el profeta de fuego. El versículo 10 dice, y él respondió, he sentido vivo celo, y estuve poniéndole un énfasis en esa parte. He sentido vivo celo, han dejado tu alianza, han derribado, han matado, yo he quedado, y todas esas cosas. ¿A qué se refiere con eso? Elías está narrando lo que habían hecho y lo que le habían maldecido a él. Y uno vive muchas veces como ese momento de Elías, pendientes del pasado, de lo malo que nos hicieron, del mal que nos dijeron, de las maldiciones que nos echaron, de lo que a nosotros nos atacaron injustamente o justamente, qué sé yo, de las cosas malas que vivimos, y uno viene como con un lastre. ¿Cómo voy a hacer yo tal cosa o la otra si no he podido hacerlo otras veces? No, yo no voy a poder, yo no soy bueno para esto. Y uno con ese lastre estás siendo anclado a tu pasado. Bien sea un pasado doloso, un pasado de miseria, un pasado de pecado, un pasado de dolor, de tristeza, etcétera, etcétera. O quizás has tenido un pasado exitoso. Pero también uno a veces se ancla a ese pasado exitoso. Ah, porque cuando yo era tal cosa, y yo hacía tal cosa, y yo hacía lo otro. Le vuelvo a tocar el tema, por ejemplo, de mi suegro, un hombre tan leído, tan docto en muchas materias y todas esas cosas. Pero cuando a causa de mi esposa y mío conoce a Cristo, él, como Pablo, dijo, todo lo que he conocido y todo lo que he hecho, para mí es como basura. Porque yo he nacido nuevamente cuando conocí a Cristo y cambió todo. Yo recuerdo mucho, en una ocasión lo llevo a él a un lonche de hombres de negocios. Se llamaba un ministerio interdenominacional e internacional que se llama Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y tenía un lonche cada miércoles, me acuerdo, en un hotel de primera en Lima. Y habían testimonios y palabras, todos eran cristianos de diversas congregaciones. Y lo invito a él y lo llevo. Él vivía en Huancayo, pero fue una semana que estuvo con nosotros en Lima, en nuestra casa. Entonces lo invito para que escuche de la palabra, ¿no? Y él agarra y se puso en la solapa un solapero que tiene, que era la escuadra y el compás, que es el símbolo masónico. Y él decía, me la pongo porque seguramente ahí me voy a encontrar con algunos hermanos, sea masones, ¿no? Y no le dije nada para no incomodarlo, primera vez que se le iba a predicar de la palabra. Y fue, y bueno, no había ningún masón ahí, por supuesto, porque todos eran cristianos, pero todos se daban cuenta que era masón, pero nadie lo minimizó, nadie lo discriminó, y todos fueron muy amables con él y muy asequibles. Y él después me decía, qué raro, ningún hermano masón encontrado ahí. Y ahí comencé ya a aprovechar a explicarle. Y después, con el tiempo, él se dio cuenta y dijo, a pesar de que yo me puse mi emblema masónico, y todos se habrán dado cuenta que yo era masón, pero nadie me discriminó por eso. Estaba en un error de comportamiento, de doctrina, etcétera, etcétera, pero nadie me discriminó. Todos fueron amables y cordiales conmigo, porque eso es el cristianismo, ser cordiales y no discriminar a nadie. ¿De acuerdo? Cuando nosotros encontramos que a veces uno, en el éxito, como por ejemplo en el caso de mi suegro, el éxito que había tenido en todos, incluso había hecho una película y todas esas cosas, lo máximo, y yo soy lo mejor, y yo soy aquí, yo soy allá. Y esta persona o este personaje está atado a su pasado. Y uno no puede estar dando vueltas y vueltas en el pasado. Elías no podía estar dando vueltas y vueltas en que he hecho, me han dicho, he sentido vivo celo, han dejado tu alianza, solamente yo he quedado, han matado a tus profetas.
Y Elías, el profeta de fuego, está atado al pasado. Y acá el Señor, ¿qué es lo que le dice en el versículo 11? No le tome en cuenta lo que está diciendo, sino le dice: sal afuera y ponte en el monte delante del Señor, no escondido, está en el monte. Ha ido a buscar del Señor, venimos a buscar de Dios, pero a veces no nos ponemos en la puerta del monte, sino que estamos escondidos y vamos escuchando algo, a ver si algo nos habla, y seguimos en la cueva. Pero no es la cueva el lugar de tu hoy, la cueva fue el lugar de tu ayer, porque si hoy te quedas en la cueva, tu mañana va a ser triste y tenebroso, y vas a dejar eso de legado para las nuevas generaciones. Dios quiere que tú te pongas en la puerta y que salgas. Y es más, Dios acá le hace una prueba y te hace una prueba a ti. Dice que sale Él a la puerta, Él es obediente, y eso es lo que se necesita también nosotros, ser obedientes a la palabra del Señor. Le decía a una persona: mira, yo lo que te pido es algo, le decía a esta persona, yo lo que te pido es que en oración escucha la voz de Dios, y cuando le escuches, obedece, así no te guste, pero obedece. Y eso es lo que a veces no hacemos, porque queremos nosotros muchas veces en el hoy tomar una decisión, y le decimos: Señor, mira, voy a hacer esto, ¿qué te parece? El Señor no te contesta nada, o el Señor dice: no, no está bien, voy a buscar a otra persona para que me diga, porque mi líder está equivocado, o mi pastor está equivocado. Voy a hacer esto, ¿qué le parece? Y de eso hay gran cantidad de creyentes que toman decisiones absurdas, contrarias al propósito divino, y si le consultan a su pastor o a su líder, de repente le dice: no, eso no viene de Dios, y no le gusta, y comienza a buscar a otro pastor, a otro líder, a alguien que le diga lo que quiere escuchar. Hay personas que toman sus decisiones y no consultan. Yo no te digo que los pastores o los líderes vamos a manejar la vida de las personas, o que vamos a decidir por las personas, no. Pero se supone, si los reyes lo hacían, que consultaban al profeta: ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Consultaban al profeta, y el profeta oraba, y el profeta le decía: anda y vas a vencer, no, no vayas. Los reyes lo hacían, pero nosotros no, somos super, archi, mega, ultra, más que cualquier rey. Y no queremos consultar, simplemente no le consulto porque yo ya sé lo que me va a contestar el pastor, yo ya sé lo que me va a decir mi líder. Entonces, ¿para qué le voy a consultar? Mejor lo hago y después pongo una cara de: yo no fui, hermano líder, el pastor, mire, voy a hacer tal cosa, y a veces son tan frescos que el Señor me mostró. Mentiras, y eso es pecado. La palabra de Dios dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y uno muchas veces toma el nombre de Dios para quedar bien, para limpiarse un poquito. Es que estuve orando y el Señor me mostró. Pero si tu autoridad no te lo ha confirmado, si no has tenido ni siquiera el respeto de preguntar: líder, pastor, quiero hacer tal cosa, ore para ver si es que lo hago. Entonces, nosotros necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Y cuando acá el Señor le va a dar una prueba a Elías, Elías obedece, sale a la puerta, y en la puerta dice que pasa un viento recio, ¿de acuerdo? Pero dice que el Señor no estaba en el viento recio, ¿de acuerdo? Y hay un terremoto y un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz apacible y delicada, un silbo apacible. Y el Señor ahí lo está desgajando a Elías, lo está pelando a Elías, y le está quitando todo emocionalismo y toda alma que ha sido invadida por el temor y por el miedo. Y uno muchas veces, suponiendo que ahorita, en este momento, hay una voz de trueno y que y nos dice algo, corran hacia la puerta, y uno dice: ¡ay, la voz de Dios! Sí, ha sido Dios. Y eso sucede. Cuando vino lo del COVID, ¿cuántos dijeron: esa es la maldición que viene, y este es el fin del mundo, y esa es la maldición de Dios? ¿Cuántos? Y quieren asumir muchas de las cosas que nuestras emociones nos afectan como que fuese la voz de Dios. Porque Dios puede hablarte con una voz de trueno, Dios puede quebrar las peñas, Dios puede hablar en el fuego, ¿de acuerdo?
Pero en ese momento el Señor está probando el corazón y está pelándolo de todo emocionalismo, y la presencia del Señor permitió que haya ese viento fuerte, que haya ese fuego, que haya ese terremoto, pero el Señor estaba ahí. Y al final el Señor pone un siervo apacible. Y ahí es que Elías lo reconoce al Señor. Tenemos nosotros que entender algo. La presencia de Dios tú la vas a reconocer no solamente por el fuego, por el trueno, por el rayo y por el viento. Muchas veces en el silbo apacible está la voz de Dios. En algún momento yo he mencionado que hace años no era pastor y éramos cristianos y estábamos en una situación económica bastante crítica en mi casa, con mi familia, y estuvimos así, y mi esposa siempre ha sido muy noble, me alentaba, me ayudaba, nunca me reclamó, me daba confianza, esperanza. Y un día que yo salgo a trabajar, iba caminando porque no tenía ni siquiera dinero para la movilidad. Iba caminando y por la calle lloraba preguntándole a Dios: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué esto? ¿Hasta cuándo? Si soy yo el causante, obra sobre mí, que venga sobre mí tu justicia, pero no sobre mi familia, mis hijas, mi esposa. Y estaba así, y llega a una clínica, la clínica González, me acuerdo, en la avenida Merino, en Lince. Y estoy esperando para visitar a un pediatra, me acuerdo. Y había una jovencita ahí entre los pacientes que estaban en la sala de espera esperando. Había una jovencita, una adolescente de unos 14 años, 13 años. Y el Señor me decía que le hablara, que me acercara donde ella y que le hablara. Y yo estaba como Elías: ¿qué voy a hablar? Yo estoy acá bajo el enebro esperando morirme. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué le voy a hablar? Ten fe, hija. Si yo ya no tengo la fe, ¿de qué le voy a hablar? Y el Señor me decía: háblale. Y la chica, la veo que estaba con una Biblia usadita. Y yo, para justificarme delante de Dios que me decía que le hablara: no, será testigo de Jehová, mormona, ¿qué le voy a hablar? Y me voy a poner ahí a discutir de la doctrina, que sí, que esto, que el otro, que Joseph Smith y toda la historia de los mormones y de los... No. Y la chiquita, yo no le hablaba, la chiquita voltea, me acerqué para hacerle la finta a Dios. No, pero tú sabes que a Dios no se le puede, no le gustan los fintosos. Me acerco para hacer la finta, y ahora le voy a hablar. Sí. Pero yo no tenía ganas, yo estaba más metido en mi problema. Y la chiquita voltea, me queda mirando y me dice, yo le digo: ¿tú eres cristiana? ¿Testigo de Jehová? No sé, me dice. El domingo, era un día de semana, el domingo me llevaron a una iglesia evangélica y me regalaron esta Biblia, una Biblia usadita. Me regalaron esto. Pero no sé por qué tengo ganas de decirle a usted que Dios lo quiere usar un día grandemente. Yo me quedé, se me cayó la mandíbula, el pantalón, la maleta la solté, me quedé frío y comencé a llorar. Abre la puerta el médico para que pase. Pasa, Reinaldo. No, ¿qué pasa? Sigue tú ahí. Y Dios me habló en el silbo apacible. Amén. En la situación desgraciada que estaba viviendo, injusta según yo, que estaba padeciendo, quizás yo esperaba que mi pastor me impusiera las manos, me ponga el saco, me ponga el sobaco, me ponga lo que sea, y que me dijera: el Señor te dice que te va a sacar adelante y que te va a bendecir y que todo esto es pasajero. O esperaba la voz de un profeta que visitara y que me dijera algo. Esperaba el viento recio que quebrara los peñas. Esperaba que de repente el terremoto, esperaba el fuego. Pero hubo un silbo apacible de una niña que nunca más la iba a volver a ver, una NN, que no era profeta, no era pastora, no era nadie, tenía días nada más de convertida, una adolescente.
y que me dio una palabra que me levantó, me sustentó, y fue una palabra profética, porque yo en la vida pensaba que iba a venir a Trujillo a vivir, y al menos creo que el Señor nos está usando acá. Cuando tú reconoces el silbo apacible es cuando has salido de la cueva. Uno puede estar en el monte Horeb, puedes estar en el monte de Dios, pero a veces estamos en el monte de Dios y estamos metidos en la cueva. ¿Quieres servir? No, yo no sirvo. ¿Por qué? Porque no, me da roche. No, ¿qué van a decir? ¿Puedes hacer tal cosa? No, yo no puedo. Dile al otro, a mí no. Y sigo metido en la cueva. Pero Dios quiere que tú salgas de la cueva, porque el caso que tú te has metido en la cueva, aún estando frente a la presencia de Dios, si estás escondido, es porque estás viviendo del ayer. Estás tomando las cosas de ayer y no las cosas de hoy. En las cosas de hoy el Señor te dice, como en el versículo 15, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, etcétera, etcétera. Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito para Elías. No había terminado la obra en Elías. Y el propósito del Señor para Elías era que iba a ungir a un rey. El rey de Siria, el rey de Israel, al profeta Eliseo. Lo iba a ungir él. Y es más, él se sentía arruinado por lo que había visto, por lo que había vivido, que había matado a todos los profetas. Y el Señor como que le dijera: falso muchacho, porque hay 7,000 que todavía no han doblado rodillas y están esperándote. Tú tienes que creerle al Señor. Si la persona que tú le has hablado, que tú estás orando por esa persona, no le da la gana de creer, ora por él y despídelo. Pero sigue adelante, no te detengas. Ay, no, pero por favor, que sí. Y estar rogando para que se convierta. No, en su tiempo será. Porque hay 7,000 que te están esperando. Hay otros más que sí están dispuestos, y que el enemigo te está distrayendo. ¿Con quién? Con tu amiguito, con tu pariente, con tu hermanito, con tu esposo, con tu esposa, que no le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene el diablo en los tuétanos. En su momento saldrá. En su momento se hará. Hay muchas personas que a veces al ver el testimonio de su pariente es que han deseado el cambio. Han deseado cambiar. Y lo único que tienes que hacer tú es estar en la puerta de la cueva, estar en la puerta del monte, estar en la puerta de la presencia del Señor. No es tiempo para lamentarse por el ayer, no es tiempo de ufanarse por el ayer, no es tiempo de vivir en el pasado, porque si tú estás viviendo en el ayer, viviendo en el pasado, tu futuro va a ser lúgubre, va a ser negro, va a ser dantesco. Porque no vas a tener un futuro de bendición. Es tiempo para que tú vivas el hoy, para que en este hoy tú puedas ser bendito y de bendición para otros. Que puedas bendecir, no esperar el día de la madre para regalarle a la mamá, a la esposa. Es hoy que el Señor mueve tu corazón para que tú honres, para que tú bendigas, para que tú puedas ser generoso con alguien. Es tiempo para que tú puedas romper con el ayer. No puedes tú estar viviendo en la vieja naturaleza de pecado. Hay personas que a veces se camuflan, se visten de creyentes, pero por dentro están viviendo en su pecado. Ah, como nadie me ve, acá puedo hacerlo. ¿Qué importa que nadie te vea, idiota? Si el que te ve es Dios. ¿Por qué si te ve? Ay, no, qué roche está el pastor. Uy, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué? El pastor no te da la salvación. El pastor no ha muerto por ti. Lo más importante es que Dios ya te vio, porque Dios escuchó tus pensamientos. Amén. Dios sabe las cosas que has estado haciendo, las buenas y las malas. Y con Él es que tienes que alinearte. No es que ahora sí, la palabra me tocó y hoy día cambio. Qué bueno por eso, hoy día cambias. Pero que eso no sea repetitivo. Que pasa una semana de emocionalismo, una semana de mucha miel en esa luna con el Señor, y dentro de 15 días vuelves a la misma cosa de antes. Nosotros tenemos que andar como lo que Dios le pidió a Elías, buscando de la presencia de Dios, ponerse delante de la presencia de Dios y estar delante de la presencia de Dios, que puedas reconocerlo, en qué, en el silbo apacible. Hay muchas doctrinas heréticas que se lanzan, como lo que les decía de ese libro de Arpas Eternas, que parecen muy bonitos entre comillas, y que lo manejan los rosacruces, los masones, los esotéricos, los magicaris, etcétera, etcétera. Hay muchas doctrinas de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los mormones,
y que parecen correctas y parecen reales. Ay, es que yo quiero estar en la iglesia perfecta. Le diga, ¿quiere estar en la iglesia perfecta? Sí, ándate al enebro de Elías y espera la muerte ahí. Porque ahí cuando mueras, y si es que entras al cielo, ahí recién vas a conocer la iglesia perfecta. Porque mientras estés en la tierra, ninguna iglesia es perfecta. Ninguna, todos cometemos errores. Pero el enemigo aprovecha de meter doctrinas en la mente del hombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que por la ignorancia el pueblo perece. ¿Por la ignorancia de qué? De la palabra del Señor. Por la ignorancia de lo que Dios nos quiere advertir. Que el diablo anda como león rugiente, tratando a quien devorar. Nosotros debemos ver que necesitamos movernos, necesitamos salir de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra depresión, de nuestro decaimiento, e ir a buscar de su presencia, y buscar de la presencia del Señor, de reconocerlo en el silbo apacible y obedecerle. Y obedecerle. Ay, pero yo con Dios hablo y Dios me habla a mí y yo obedezco a Dios. Dios siempre ha usado y seguirá usando a los hombres para hacernos entender. Porque si tú no te sujetas a tu líder espiritual o a tu pastor espiritual, ¿cómo te vas a sujetar a Dios que no lo ves? Y que lo pintas de doctrina y de religión dominical. ¿Cómo te vas a sujetar a Dios si no te sujetas al hombre de Dios, a la mujer de Dios? Es en el hoy que tienes que hacer. Hoy día tienes que echar raíces para mañana. Hoy día tienes que ver lo que Dios va a traer. Le digo algo, por ejemplo, con esto del hoy. Dale un aplauso al Rey. Para ti, Señor. En la situación que hemos estado viviendo con mi esposa, con mis hijas, había momentos en los cuales el que habla ya estaba debajo del enebro, no tenía ya fuerza, no tenía ya aliento en unos días. Y uno de mis yernos, Osvaldo, nos pasó, él estaba allá en Lima y nos pasó el video de Se acerca el milagro de esta profeta Chanel Novas. Nunca había escuchado de ella y me encantó, me tocó, me habló Dios a través de la letra y la música, y a mi esposa también, y nos vino como una inyección en ese momento y nos levantó. Comencé a averiguar sobre ella y le dije, gracias, Señor, por esta mujer tuya, esta sierva tuya. Algún día quisiera conocerla. Y hace cosa de una semana más o menos es que vinieron para decirme si queríamos tenerla acá. Yo no la busqué, Dios la trajo hacia nosotros. Dios sabe cuál es la torta cocida que te va a dar fuerzas. Dios sabe cuál es el manantial de agua que te va a dar hidratación. Dios sabe que Él te está dando para que camines 40 días si es posible y que vayas a la presencia de Dios. Al caminar 40 días, Elías está haciendo un sacrificio. Al buscar la presencia de Dios, no es que vas a un kiosco, me da un kilo de mi presencia de Dios, sino que es que vas a un sitio para buscar de la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios te tiene que costar. Hay personas que en el camino van bien, como decía Pablo a los de Gálatas, y en el camino suelto. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Habiendo empezado en el espíritu para terminar en la carne. Pero nosotros tenemos que en el hoy sembrar para mañana, sembrar en fe, sembrar en esfuerzo, sembrar en sacrificio, sembrar en creer en el Señor, sembrar en obediencia, sembrar en cambio. Tenemos nosotros que sembrar para obedecerle al Señor, para poder conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Dice que la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios sí es siempre buena, agradable y perfecta. Pero eso díceselo a las personas que podamos estar pasando situaciones difíciles. ¿Cuál que es buena, agradable y perfecta? Y esto que estoy pasando, ¿qué? ¿Esto es bueno? ¿Esto es agradable y perfecto? Viene después. Cree que viene después. Cree que viene esto después. Yo creo que estas situaciones que mi esposa está viviendo, más que nada mis hijas y el que habla con esta situación de la enfermedad,
Yo creo que una de las bendiciones es tener a esta profeta entre nosotros. Amén. Porque en otro momento de repente, sí, una salmista, sí, qué chévere, bonita su canción, sí, chévere. Pero el anhelar y el desear que pueda venir y el Señor concederlo, es que Dios sabe qué tipo de pan cocida, de torta cocida necesitas tú. Amén. Dios sabe que tú tienes que estar en la puerta y no en la cueva. Dios sabe que Él te va a hablar en el silbo apacible y tú hoy lo vas a reconocer. Amén. No vas a esperar el trueno, no vas a esperar el fuego, vas a reconocerlo en el silbo apacible. Y echarás raíces para mañana, para que seas un hombre de fe, una mujer de fe, que cambió por el hoy, no por el pasado. Amén. Dale un aplauso al Rey, ponte de pie. Señor, ponte de pie.